Bien. Bueno, entonces, para ir estudiando pues al ser humano en desarrollo, es importante pues considerar qué es el ciclo vital, cómo se conforma el ciclo vital. Entonces, el llamado ciclo vital del ser humano es la forma de evolución de la existencia, desde que uno nace hasta que uno fallece, ¿no? En este ciclo vital, pues en la generalidad, pues sabemos que más o menos cuál es el promedio de vida de un ser humano, más o menos hasta qué edad podemos vivir. Sabemos que la edad de vida o la extensión de este ciclo vital ha sido también y depende mucho de los avances de la medicina. Gracias a estos avances, pues sabemos que por el uso de medicamentos, pues hemos podido prolongar nuestra existencia. Tan así que sabemos que, bueno, hay casos excepcionales de gente que ha llegado a vivir más de 100 años, que tiene mucho que ver con las condiciones del entorno, la alimentación, los hábitos. Uh-huh. Casualmente, por ejemplo, vemos que personas que viven un estilo de vida saludable, que prácticamente no comen alimentos procesados, que tienen un estilo de vida libre de estrés, depresiones, que duermen suficiente, tienen más probabilidad de vivir muchos más años y de manera saludable. Uh-huh. Justo personas en comunidades, como hace poquito leía un artículo también muy interesante sobre las personas que viven en los alrededores de la Peña de Bernal, porque bueno, hay también mitos en este sentido cultural de que la Peña de Bernal como que proporciona algunas como, bueno, longevidad, ¿no? Que la energía. Energías. Uh-huh, Sí, sí lo he escuchado. exactamente. Uh-huh. Pero yo creo que Entonces, también, más que nada, aparte de eso, influye bastante la alimentación, ¿no? Porque, por ejemplo, yo hago la comparación de mis abuelos, de los que estaban en la sierra, que todavía se quedaron a vivir allá, y de mis abuelos que estaban acá. Realmente se llevan como, que será como 10 años entre ambos, pero por ejemplo, mis abuelos que estaban viviendo acá, en Querétaro, se veían como si fueran mayores, unos 10 años más grandes que mis abuelos que se quedaron a vivir allá. así es. Sí, depende mucho de la condición, el estilo de vida y el entorno. Entonces, las personas que viven en lugares como la sierra, en los alrededores de la Peña de Bernal, pues el estilo de vida es muy distinto a las grandes urbes, a la ciudad. Su trabajo a veces no es tan estresante como en la ciudad. El, el, el ritmo, pues, de vida no es tan estresante. La alimentación es mucho mejor, comen alimentos pues a veces cultivados por ellos mismos. El agua también de estas zonas es distinta al agua que ahora nos proporcionan acá en las ciudades. Entonces, todo eso tiene que ver. Uh-huh. Entonces, el ciclo vital, pues, sí hay una generalidad en donde se dice el ser humano vive de tal edad a tal edad, pasa por estas grandes etapas del desarrollo, pero ya cada individuo, de acuerdo a sus hábitos, pues tendrá un estilo de vida y un nivel de vida pues ya muy particular. Entonces, en este ciclo vital se distinguen principalmente tres grandes periodos, que es el desarrollo, la madurez e involución. Bueno, estas son las tres etapas del ciclo vital. Y dentro de estas tres etapas vamos a desarrollar estas tres áreas principales. Es decir, por ejemplo, en el desarrollo vamos a desarrollar, valga la redundancia, el área física, fisiológica, el área cognitiva y el área psicosocial, también en el periodo de madurez y en el periodo de involución. El desarrollo es el periodo, es la etapa bueno, el periodo del ciclo vital más prolongado, si se fijan, abarca desde el nacimiento hasta los 30 años. Uh-huh.
¿Por qué? Porque justamente es donde comentábamos que estamos en ese proceso de maduración, principalmente fisiológica. Nuestro tope del desarrollo a lo mejor lo alcanzamos fisiológicamente hablando, pues ya a los 18, 20 años, algunos hasta los 20, ¿no? Pero en términos como psicológicos, todavía hasta los 30. Estamos madurando psicológicamente. Entonces, por ejemplo, el desarrollo empieza desde el periodo prenatal, desde que hablamos de la fecundación, la división celular, la implantación de el producto en el vientre, el crecimiento, el desarrollo intrauterino. Desde ahí empieza como la cuenta. Obviamente, bueno, lo decimos en términos de todo aquello que esté involucrado en el desarrollo de un ser vivo, en este caso, bueno, el ser humano, en donde hay varias implicaciones. Por ejemplo, que la madre se tiene que cuidar, tiene que tener una correcta alimentación, y tiene que cuidarse justamente en periodos del desarrollo intrauterino muy particulares, porque hay altos riesgos, ya sea de alteraciones en la formación de los órganos del producto, alguna alteración también a nivel neuronal. Entonces, es bien importante, ¿no? Entonces, si hablamos de alguien que, bueno, ya decidió ser madre y va a tener al producto, pues tiene que tener todas estas precauciones, los chequeos médicos, cuidado, obviamente vivir en un ambiente saludable, libre de tensiones, que no haya pues riesgo alguno, ni físico ni psicológico. Después, el periodo de la concepción, el nacimiento, también tiene ahí cosas bien particulares. En el nacimiento es ese primer instante de choque, en donde el ser humano pasa de un estado pues estable en el vientre materno a un ambiente relativamente hostil. Por primera vez en la vida vamos a activar nuestros sistemas corporales de manera autónoma. Anteriormente la alimentación, incluso hasta, bueno, muchos de los sistemas, como tal la respiración, pues la proporción del oxígeno, pues todo, la alimentación, todo pasa a través del cuerpo materno. Dependemos totalmente del cuerpo materno. Cuando nacemos, se activa por primera vez todos nuestros sistemas de manera autónoma. Ahora vamos a tener que alimentarnos relativamente por nuestra cuenta. La temperatura corporal tiene que regularse por sí misma. Por eso hay bebés que, bueno, si son abandonados, recién nacidos, pues mueren de hipotermia porque pues obviamente todavía no hay un control de la temperatura, etcétera, etcétera. Entonces también es bien importante para garantizar la supervivencia, pues que en este periodo haya ciertos cuidados. Y en cuanto a la infancia temprana, de los 3 a los 6 años, ocurren también logros bien importantes. Decíamos hace rato, un niño de 0 a 2 años se encuentra en el desarrollo psicomotriz. Empieza a tener como todo este desenvolvimiento de que aprende a caminar, aprende a coordinar, por ejemplo, su cuerpo, hacer esta coordinación visomotriz y por ende también empezar a decir sus primeras palabras. Ya un bebé de año y medio, 2 años, ya dice sus primeras palabras. Ya para los 3 años, un niño de 3 años a un nivel de desarrollo adecuado, ya debería de manejar un repertorio de palabras bastante amplio. Ya para los 5 años, un niño de 5 años, su habla ya tiene que ser mucho más fluida y casi bastante semejante al habla del adulto. Por ejemplo, un niño de 5 años ya conversa mucho más, incluso pronuncia palabras como muy elaboradas, muy rimbombantes, que a veces son muy graciosos porque pareciera que ya hablan como los adultos, aunque no entiendan del todo los conceptos, pero ya hacen el esfuerzo. Entonces,
Desde ahí vamos viendo, por ejemplo, si un niño de 3 años todavía no habla muy fluido, si un niño de 5 tiene por ahí un detalle de lenguaje, pues son indicadores de que algo en su desarrollo cognitivo no está ocurriendo debidamente. Este, por ejemplo, bueno, control de esfínteres, un niño fisiológicamente su cuerpo ya se ha desarrollado para que a la edad de 3 años pueda controlar sus esfínteres y ya más o menos avisa para ir al baño. Entonces, es normal, por ejemplo, que un niño de 3 4 años de repente todavía batalla un poquito con esto porque está en ese proceso de aprender. Bueno, ya a los 6 años, pues es un niño que ya va al ámbito escolarizado propiamente, ya va a la primaria, ya su pensamiento es diferente, aprenden las matemáticas, justamente a los 6 años ya tienen como un conocimiento muy amplio, al menos de aritmética básica, ¿no? Bueno, infancia media, de los 6 a los 11 años, también su pensamiento se hace cada vez más lógico. Un niño de 11 años ya puede ser hipotético, o sea, ya puede plantear hipótesis. eh, esta diferencia entre la realidad y la fantasía ya logran diferenciar correctamente y ya aprenden, memorizan muchísimo más que un niño de 6 años. En la pubertad y adolescencia, pues ya platicábamos un poquito de eso la semana pasada. Hay logros bien importantes de esta transición de la infancia a la etapa de madurez. Y bueno, un adolescente también, aquí en la adolescencia es en el periodo en donde comprendemos lo que significa la muerte, así con toda la extensión de la palabra, porque a lo mejor de pequeñitos entendemos qué significa un poquito la muerte, si muere un familiar o una mascota, más o menos entendemos lo que significa, pero en la adolescencia ya comprendemos la magnitud, o sea, realmente lo que significa que alguien ya deje de existir en este mundo y bueno, lo tomamos ya diferente. La juventud, ubicada de los 20 a los 30 básicamente, se supone, bueno, es un periodo bastante bueno en términos fisiológicos y psicológicos porque las funciones corporales están al 100. También la vitalidad, la energía, el vigor, todo está así al 100. Bien. Y ya para la siguiente etapa de los 30 en adelante se supone que entramos a esta etapa llamada madurez, en donde se supone que estamos ya en un periodo de relativa estabilidad y plenitud vital. Pero volvemos al tema de que el contexto histórico y lo que nos rodea, pues tiene mucha influencia y a veces un individuo ya de estas edades, pues no necesariamente alcanza estabilidad y plenitud. Bueno, la adultez emergente, pues abarca y temprana, abarca de los 30 a los 40, adultez media de los 40 a los 65 y ya la involución, el periodo de vejez, es de los 65 en adelante. Y ahí, bueno, hablamos justamente de que ya no hay un cambio significativo en el desarrollo, más bien nos mantenemos si tenemos una cultura de la profilaxis, si el adulto mayor tiene, por ejemplo, buena alimentación, si hace actividad física, si se mantiene activo también intelectualmente hablando, o sea, tenemos que estimular también el desarrollo cognitivo, porque si no, perdemos memoria y hay riesgo también de Alzheimer, ¿no? Que bueno, sabemos que el Alzheimer pues tiene que ver con factores hereditarios también, biológicos, ¿no? Pero sí es importante que como personas pues estemos constantemente estimulando también nuestro desarrollo intelectual, que no perdamos esa costumbre, ¿no? La actividad física, la buena alimentación y la estimulación intelectual. Bueno, entonces también acá en esta etapa, sobre todo en términos psicológicos y sociales, hay un montón de cosas a las cuales se enfrentan los adultos mayores, por ejemplo, lo que significa el tema del manejo de la muerte y el duelo por los cambios.
La vida para el adulto mayor es un constante cúmulo de cambios. Los hijos emprenden el vuelo, hacen su propia vida, poco a poco se van quedando como más solos. Los amigos, por ejemplo, también los conocidos empiezan a fallecer, pasan muchos cambios. Entonces, para esta etapa, el ser humano debe tener una madurez muy importante para poder manejar todas estas situaciones. También lo referente al duelo sobre las capacidades corporales, porque, pues ya saben, el adulto mayor a veces no puede hacer pues las mismas actividades que en la madurez, ¿no? O en la juventud. Entonces, hay adultos mayores que entran un poquito en depresión porque no pueden ya caminar, porque tienen enfermedades. Entonces también es importante pues hacer esos duelos porque el cuerpo ya no es el mismo, porque ya no podemos hacer lo mismo que antes y que a veces esto empieza desde mucho antes, ¿no? Yo ya tengo algunos achaques, imagínense. No sé cómo me vaya a ir ahora que llegue a esa etapa, pero justo tenemos que hacer esos duelos y bueno, también prepararnos para el fin de la vida, ¿no? El fin de nuestro propio ciclo vital, a lo mejor por ahí reflexionar sobre qué cosas hicimos en la vida, qué objetivos logramos, e irnos aproximando a esta etapa pues con mucha dignidad. Uh-huh. Hay que dignificar también la etapa de la vejez, como lo comentábamos la semana pasada. Eh, bueno, tan importante es este tema que existe esta disciplina que es la tanatología, que justamente también se ocupa de trabajar el tema de la muerte, no solamente en aspectos de enfermedades crónico-degenerativas, sino también en el tema de la vejez, de la etapa de la vejez, cómo irnos preparando para el bien morir, incluso es como el lema de la tanatología, ¿no? Lograr el bien morir, ver la muerte no como algo que nos provoque mucho miedo, mucha angustia, sino más bien algo que podemos también dignificar. Muy bien, hasta aquí comentarios o dudas. No, maestra. No, maestra, No, todo maestra, bien. todo bien. Bien. Bueno, me van interrumpiendo, si tienen dudas, pues ya levantan la mano, me lo indican. Bueno, entonces, en cada etapa del ciclo vital tenemos que estar atentos de las 3 principales áreas del desarrollo, que decíamos era el desarrollo físico, cognitivo y psicosocial. En cuanto al área del desarrollo físico, pues ya hablamos de el crecimiento del cuerpo en desarrollo, o sea, en términos fisiológicos, cómo el cuerpo humano pues va creciendo, anatómicamente, bueno, cómo vamos madurando nuestro sistema, nuestros órganos, cómo crece el cuerpo y también el crecimiento del cerebro, desde que estamos en el vientre materno hasta que ya finalmente nacemos y nos desarrollamos. Cómo vamos aumentando, por ejemplo, las conexiones neuronales, también conforme vamos aprendiendo cosas nuevas, conforme nos vamos desarrollando. También esto del área neuronal también es bien interesante porque vemos cómo hay enfermedades que, por ejemplo, un derrame cerebral puede afectar una gran cantidad de células cerebrales y a pesar de que éstas han muerto, las neuronas que quedan pues empiezan a retomar las funciones de las neuronas que ya no están y empiezan a retomar nuevas conexiones. Tan así que alguien que pierde sensibilidad o control, una paraplegia, por ejemplo, el que pierden el control de la mitad del cuerpo, pueden volver a aprender a andar, a caminar, a hablar, gracias a esta capacidad neuronal. Héctor. Y antes había como esta creencia de que llegábamos a un límite del desarrollo neuronal y ya de ahí era un decrecimiento, ¿no? Y bueno, hace poquito estaba leyendo que se ha visto como que no es así, sino que ahí, entonces se puede seguir ejerciendo un desarrollo neuronal, no necesariamente es un límite a alcanzar y ya. Muy bien, así es.
Sí, y también, por ejemplo, algunos autores señalan que, bueno, a pesar de que nuestro desarrollo físico tiene un tope, el desarrollo cerebral o al menos cognitivo psicológico, eso puede ser infinito, ¿no? Tanto nosotros querramos, mientras nosotros lo sigamos estimulando. Bueno, en cuanto a desarrollo físico, pues también aquí se abarca el tema de las capacidades sensoriales. Un bebé recién nacido no tiene muchos recursos, más que su posibilidad psicomotriz, sus reflejos y sus capacidades sensoriales, sus sentidos. Estas capacidades les llamamos sistemas para recibir información. ¿Ajá? Un recién nacido tiene su sentido de la vista, del olfato, del gusto, del tacto, del oído, para poder registrar estímulos del entorno y poder aprender y poder desarrollarse. Entonces, estas capacidades sensoriales son bien importantes. La capacidad de audición es la única capacidad bueno, de los sentidos que desarrollamos desde el vientre materno. Esta capacidad de audición está desde el vientre materno. La vista, el olfato, todo lo demás se termina de desarrollar una vez que nosotros nacemos y crecemos. Y ya lo iremos viendo más adelante. Pero la audición sí la tenemos desde el vientre materno. Por eso hay creencias, por ejemplo, de personas que han estipulado que a un bebé se le puede estimular en su desarrollo intelectual si le ponemos en el vientre materno, o a la mamá que empiece a escuchar música clásica, ¿no? Que bueno, ya después se descubrió que pues no necesariamente, porque como el bebé todavía necesita como, pues al menos el impacto de nacer, que es cuando inauguramos todos nuestros sistemas y entre ellos pues inauguramos también pues la percepción, nuestra mente, los registros. Es decir, un bebé en el vientre materno no cuenta todavía con una estructura mental suficiente para clasificar esa información, esos datos, ¿no? Los sonidos. Lo más que puede pasar es que cuando nazca va a tener ligera sensibilidad a ese tipo de sonidos. Por ejemplo, reconoce la voz materna, la voz del papá, y si acaso si se le estimuló con música clásica, pues va a reconocer esos sonidos, pero hasta ahí. No significa que va a ser un niño genio porque le pongamos música clásica, porque eso pues depende ya de otros factores. Bien, bueno, las habilidades motrices que son fundamentales para el desarrollo intelectual, lo vemos mucho en los niños conforme pasan este primer periodo de infancia, tan así que, bueno, en las guarderías, en el preescolar, siempre se estimula esta capacidad motriz con ejercicios. La actividad física es bien importante para los niños de esta edad. Lo lúdico, que siempre estén jugando, que siempre estén interactuando, eso desarrolla mucho estas habilidades motrices. Lo vemos en el deporte, la coordinación, la capacidad espacial también, que empiezan a comprender de espacio, de la noción y dimensionar el espacio, ¿no? Y bueno, en cuanto a desarrollo físico también podemos ir identificando estos enfoques de salud y enfermedad. ¿Cuál sería el desarrollo físico saludable y cuál sería alguna patología, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de personas que tienen un impedimento en sus capacidades sensoriales, una persona que nació sordomuda, por ejemplo, alguien que nació con debilidad visual, cómo va a aprender, cómo se va a desarrollar si no tiene esta capacidad, ¿no? Y se ha visto justamente que pues no es impedimento, simplemente necesita otras condiciones del entorno para poder desarrollarse. Una persona que es ciega, pues aún así puede más o menos generar imágenes mentales, porque depende de muchas otras cosas. También ya en su momento nos iremos adentrando un poquito más en ese tema. Okay.
Maestra, como Sí, me parece que es una película, pero ya tiene mucho tiempo que no la veo, de Helen Keller, me parece, que es una niña que me parece que es sordomuda y entonces le asignan una, como una institutriz maestra, no sé, y ella como que se esmera muchísimo en enseñarle a la niña y que pueda hablar, que pueda hablar. Y al final de la película se ve como la niña ya, como que empieza a decir algo, ¿no? Pero es por lo que dice, o sea, por el entorno que tenía, a lo mejor su manera de enseñarle, em, su entorno de ella, ¿no? Ahora sí que a lo mejor puede influir que, no sé, que sus papás estén bien, que estén mal, donde vive, como ese tipo de cosas, ¿no? así es. Sí, y también cómo, sí, justamente cómo lo toma la familia y el entorno. Por ejemplo, en cuanto al tema de la discapacidad, es un tema también bien interesante de analizar, porque se juegan muchas cosas. A veces es inevitable que algunos padres de familia visualicen a los hijos con discapacidad como seres sumamente frágiles, que bueno, obviamente depende del grado y la condición de su padecimiento, pero a veces los ven como con demasiado, como si fueran muy, muy frágiles, ¿no? Y a veces los sobreprotegen, se puede caer como en este error. Em, Se ha visto también, por ejemplo, en el tema de la sexualidad, el desarrollo de la sexualidad, que es parte del desarrollo humano. Que todos nosotros debemos de tener un sano desarrollo de la sexualidad y cómo las personas o los jovencitos que tienen alguna discapacidad, pensemos, por ejemplo, los jovencitos con síndrome de Down, a veces existe el prejuicio de que piensan que son asexuales, ¿no? Como que no tienen desarrollo de la sexualidad. Y como en parte de la vida humana, pues eso es importante, entonces también es importante que visualicemos que pues tienen su derecho también y deben de desarrollar esta cuestión también. Ujú. Hay quienes los ven como niños eternos, entonces pues tampoco, pues no va por ahí el asunto, ¿no? Yo vi un documental acerca de eso, que en Europa ya estaban proponiendo trabajadoras sexuales para, ahora sí que pues para ayudarlos, ¿no? Porque pues también supongo que es algo muy difícil estar, pues no desarrollar esa parte. Y de hecho creo que mm, era una persona que estaba en esta condición que hizo como, creo que tienen una fundación o algo así. El punto es que van conectándose como con diferentes personas. O sea, está Mm, interesante el documental. Y de hecho creo que lo vi en Facebook o algo así. ok. ¿Recuerdas cómo se llama? Ay, no recuerdo, pero es que sigo una página. La página que creo que, la página se llama Vice. Vice en español. Bien. Sí, muy bien. Gracias, David. Sí, yo había leído un artículo, en donde se hace una mención muy pequeña a esto que señalas. Creo que sí, un documental, pues sí nos vendría bien revisarlo. Muchas gracias por el comentario. Igual lo No, de investigamos nada, más maestra. adelante. Sí, fíjense, este tema de trabajadoras sexuales para estos casos, bueno, del artículo que yo leí por ahí, se hablaba ya de personas con alguna discapacidad, por ejemplo, bueno, que son personas que usan silla de ruedas porque no pueden, no tienen movilidad de la cintura para abajo, este, y bueno, personas con síndrome de Down, pero en la etapa adulta, obviamente, o sea, son personas adultas que ya hasta ese momento, bueno, dicen, vamos a eh, ayudar como en este desarrollo, pero fíjense, la sexualidad está implícita desde la etapa de la infancia. De hecho, ahora que revisemos, y con sexualidad, recuerden, no pensemos solo como en términos de coito, ¿no? Lo que eso significa. O sea, la sexualidad es toda, es muy amplia, pues, ¿no? Se refiere a muchas otras cosas que justo en las próximas clases que hablemos de las teorías del desarrollo, vamos a apoyarnos un poquito de la teoría del desarrollo psicosexual, justamente para hablar de lo que significa la sexualidad humana y cómo es que está presente desde la etapa infantil. Entonces,
La sexualidad no es algo que deba de dársele lugar ya hasta que uno es adulto. O sea, tenemos que hablar de sexualidad desde muy jovencitos, ¿no? Ya iremos revisando a qué nos referimos con esto. Bien, bueno, desarrollo cognitivo. Se refiere pues prácticamente pues a todo lo referente al desarrollo intelectual y del conocimiento. Cómo es que un ser humano tiene su capacidad de aprendizaje. Gracias a varios autores sabemos que de acuerdo a determinada edad tenemos que aprender ciertas cosas, como comentábamos hace un rato, a decir nuestras primeras palabras, aprender a caminar, andar en bicicleta, manejar un automóvil, el aprendizaje del pensamiento lógico, las matemáticas, el pensamiento espacial, etcétera, etcétera. La atención también, la capacidad de atención, cómo la vamos desarrollando. Tan así que después vemos este otro panorama de personas que tienen dificultades de aprendizaje, dificultades de atención, como cuando hablamos de este padecimiento que se llama trastorno del déficit de la atención por hiperactividad, que bueno, pareciera que fuera moda, pero hubo muchos casos justamente a finales del 2000. Ya ahora ya no se escucha tanto, ahora se habla más del trastorno del espectro autista, que también tiene que ver como con algunas cuestiones cognitivas, es un trastorno del desarrollo cognitivo. Y que bueno, vamos a ir hablando también en un desarrollo relativamente normal, cómo de todas maneras podemos tener dificultades en estos aspectos de acuerdo a las condiciones de vida que tenemos ahora. El uso de las tecnologías, de que ahora somos muy dependientes de ellas. Por ejemplo, para las operaciones matemáticas, pues la calculadora nos resuelve rapidísimo. Eh, bueno, les cuento una anécdota hace poquito, justamente en vacaciones, bueno, yo andaba en un Soriana y la cajera se hizo pelotas con las cuentas, ¿no? Estuvimos un ratote ahí y me impresionó mucho cómo se confundió porque yo le pagué con un billete, pero me dijo que no tenía cambio. Entonces le di uno de menor denominación y ya no, se hizo bolas, ya no supo cómo hacer la cuenta, porque la primera cuenta la había metido en el sistema, entonces ahí en el ticket, bueno, la caja le da el resultado, ¿no? Entonces simplemente da el cambio. Mentalmente no podía hacer la operación y se apoyó de una hoja y no pudo. Y yo le decía, mira, es que, y bueno, me veía como si yo le estuviera haciendo tranza, pero no, simplemente se confundió, ¿no? Pero justamente cómo vamos perdiendo estas capacidades porque no las ejercitamos, porque dependemos ya mucho de las tecnologías o de otros recursos. Bueno, capacidad de memoria también es importante, esto lo desarrollamos desde la primera infancia. El lenguaje, ya lo comentamos hace ratito, la capacidad de pensamiento, este gran logro humano, o sea, ya decía René Descartes, este precepto de pienso, luego existo, solamente el pensamiento humano da cuenta de la interioridad de los seres humanos, qué es lo que pensamos. El pensamiento da pauta a la creatividad, a la innovación. Y cómo se habla últimamente de que el uso de las tecnologías, la enajenación está limitando el sano desarrollo del pensamiento humano. Ya casi no nos gusta pensar, nos da flojera, preferimos que alguien más piense por nosotros, dependemos mucho de las tecnologías, o simplemente nos enajenamos, ¿no? Más allá de pensar, pues estamos en redes sociales, en plataformas de streaming. Creo que es algo que se veía mucho al inicio de la pandemia. La pandemia fue un shock para el mundo entero y a veces la reacción humana es la negación. Entonces negamos y si negamos, pues, ¿qué es lo más sencillo? Enajenarnos, ¿no? Entonces, por eso tuvo tanto éxito lo de las plataformas, porque todo el mundo veía series, era mejor y más satisfactorio enajenarnos y no pensar en lo que estaba sucediendo, ¿no? Creo que alguien levantó la mano. Sergio.
Maestra, en esto también podría tener relación, por ejemplo, con lo de que pasa en las sociedades, o sea que ya no se busca el pensamiento crítico propio, sino seguir a las masas, o sea, lo que opine la mayoría, o si yo pienso diferente, pues me van a ver mal, cómo me visto, lo que uso, qué me gusta, qué no me gusta, y en dado caso de hacer una cosa diferente, catalogarlo como que está mal por ciertos grupos. Ujú. Claro, sí, lo del pensamiento crítico siempre ha sido atacado, como que pareciera que no conviene, ¿no? Que el ser humano sea crítico, pensante e innovador. Ajá. Por un lado se nos exige ser innovadores, pero también el entorno no lo facilita mucho, que digamos. Y, por ejemplo, bueno, ya saben, en términos de mercadotecnia, al mercado le interesa mucho que los comportamientos humanos sean predictivos y controlables. Por eso ahora los algoritmos de estos dispositivos electrónicos, pues ya saben, ya anticipan a nuestros deseos, a nuestro comportamiento. A veces pasa, ¿no? Decimos, pensé en que quiero adquirir cierto producto y casualmente el celular te lo anticipa. Ajá, porque toda nuestra información está ahí, entonces poco a poco nuestro comportamiento se convierte en predecible y controlable. Este, bien, perdone, ya faltan 2 minutos. Voy a reiniciar la sesión y si tienen más comentarios, ahorita retomamos desde ahí. De acuerdo, maestra. Gracias.